Buenas tardes, profesor Mauro Andrés Sánchez, compañeros de laboratorio diurno. Hoy les vamos a hablar sobre la función unicar y unicode que pertenece a las funciones de texto de Excel, eh, donde prácticamente tenemos un ejemplo y queremos enseñarles algo sobre estas dos funciones de que van ligadas una con la otra, y ya veremos ahora a continuación el por qué, y estaremos explicando eh, este ejemplo que es bastante sencillo. Entonces la función unicar nos habla de que nos devuelve el carácter Unicode al que hace referencia el valor numérico dado. Es decir, que aquí tenemos una serie de números donde estas funciones eh, nos representan por cada número un código o un carácter. Entonces la función unicar es prácticamente o es igual a la función carácter, eh, donde digamos, como dijimos ahorita, por cada número hay un carácter y un código, o un código y va desde el número 1 hasta el 255. En diferentes computadores o en diferentes programas, depende de cómo esté programado el computador, nos aparece desde el número 1 hasta el 255, y, y en el número 1 nos aparece en blanco, pero sí nos funciona la, sí nos funciona la función unicar, y, y prácticamente desde el 2 hasta el 255 nos arroja los códigos o los caracteres. Entonces vamos a darle, como ya sabemos, igual o más, la función unicar. Ya vemos que ahí nos aparece unicar y unicode, y entonces damos doble clic y nos pide un número. Entonces ya sabemos que los números los tenemos en esas celdas que hicimos la serie de números hasta el 255, y donde colocamos B3, que es el 1, cerramos paréntesis, damos enter y nos aparece esto, que no prácticamente es un código ni es un carácter, pero si bajamos ya veremos que los demás números sí tienen prácticamente estos caracteres o estas letras, donde las veremos. Entonces ahí ya nos aparecen todas las letras, la ñ nos aparecen, la M con tilde, nos aparecen el abecedario en minúscula. Aquí lo vemos, nos aparece el abecedario en mayúscula. Ya como todos sabemos, pues cuando utilizamos el AL64 nos aparece la arroba, nos aparecen todos estos códigos y números también del 0 al 9, el slash, nos aparecen los paréntesis, el numeral, el signo pesos, que son de bastante utilidad. Entonces esto es lo que nos hace la función unicar. En la función unicode, entonces nos dice que nos devuelve el número que corresponde al primer carácter del texto. Es decir, que sin este unicar no hay unicode. Entonces ya veremos por qué. El unicode, como nos dicen, corresponde al primer carácter del texto, es decir, a este unicar, que este se señaliza como si fuera un texto. Entonces nos dice cómo sacamos el unicar. Es prácticamente lo que nos quiere decir eso. Entonces le damos igual, le damos unicode, doble clic y nos dice que texto. Entonces nos dirá, prácticamente este texto es el unicar, y nos dirá cómo sacamos este unicar. Entonces prácticamente nos tiene que aparecer este 1, porque este 1 es lo que corresponde al unicar. Entonces le damos aquí en el texto, cerramos paréntesis y le damos enter, y como vemos nos aparece el número 1, que es el de acá que lo expliqué anteriormente. Entonces aquí enfrente nos tiene que aparecer todos los números que están en los números, valga la redundancia, hasta el 255. Como vemos, ahí ya nos aparecieron los números correspondientes. Y lo que podemos hacer aquí es prácticamente, si nosotros no queremos saber digamos, el único de dónde sacamos el unicar, entonces podemos prácticamente
no sé, pintar esto en blanco y pintar estos números en blanco, entonces veremos que ahí está vacío, pero aquí están los números. Entonces, para prácticamente ocultar información, ocultar el código o que digamos ese código, no sé, haga referencia a algo muy importante de una empresa, entonces prácticamente así lo ocultaríamos y veríamos que no, que solo simplemente nosotros sabemos cómo sacamos el unicar, pero también sabemos que como está acá el Unicode es el mismo número del cual sacamos el unicar. Entonces aquí con el código requerido se identifica algo importante de la empresa. Es decir, que digamos este signo pesos, digamos representa, no sé, unas ventas de la empresa o digamos este porcentaje pues no sé, unas compras, nos representan las compras, pero prácticamente si nosotros borramos esto aquí, digamos la persona no sabrá de dónde sacamos o qué significa estas ventas como tal, pero nosotros sabemos que sacamos el unicar y que es el código, digamos del código de ventas, supongamos que es el signo pesos y el porcentaje sean las compras. Entonces, si no queremos saber, entonces simplemente colocamos el signo pesos o el porcentaje y nosotros ya sabemos cuál es prácticamente el número o el código que necesitamos para saber esa información. Entonces, así lo podría relacionar en estas dos funciones de texto y esto sería prácticamente el ejemplo muy sencillo de unicar y unicode y cómo se podrían utilizar en nuestro campo. Entonces, al igual, este sería nuestro ejemplo y espero tengan un excelente resto de día. Muchas gracias.